Bueno, en el marco de la rumba criolla que se va a celebrar a finales de este mes de octubre y principio de noviembre, se va también a establecer el plato típico del municipio de Fresno y se va a establecer el día para celebrar, para conmemorar y para disfrutar de este plato, que es el día 2 de noviembre de cada año. Será el día del chupao fresnense. El chupao es el plato que hemos venido degustando hace mucho tiempo, pero hay personas que lo hacen de una manera, otras personas lo hacen de otra. Queremos ya con el SENA y con CORAC y con la Asociación de Turismo de Fresno, al mismo tiempo con la administración municipal, el señor alcalde muy interesado en el tema, lo mismo que el Consejo Municipal, para hacerlo aprobar mediante acuerdo y que quede ya como el plato oficial. Estamos entonces elaborando el plato, cómo va a quedar, de acuerdo al gramaje, de acuerdo a los sabores que se le van a introducir, y entonces vamos a contar la historia del chupao. El chupao es el hermano mayor del fiambre, del avío, del gato. Ese chupao apareció en nuestra historia en la época en que los antioqueños salieron de Sonsón a conquistar parte de Colombia. Sonsón es la madre de 140 municipios de este país, uno de ellos es Fresno. Por eso nosotros tenemos ascendencia paisa, por eso nuestra alimentación, nuestras costumbres, nuestra forma de ser y de vestir es más paisa que tolimense. El chupao nació en la arriería. Había un camino, hubo varios, pero hubo un camino muy conocido que fue el Camino de la Moravia, que iba de Manizales hasta Honda, a través del cual se transportaban todos los elementos, producción, productos entre Manizales y Honda, y eso se hacía en 10 días, eran 10 días de camino, por lo tanto había 10 fondas, 10 paradas, donde descansaban las mulas, descansaban también los arrieros. Así como se alimentaban las mulas, había que alimentar los arrieros, y había una persona que generalmente era joven, que ayudaba en muchas tareas, pero especialmente cocinaba, cuyo nombre o su apodo era el sangrero, era la persona que hacía los alimentos para los arrieros. No era un arriero ni dos, eran cientos de arrieros, como eran miles de mulas. Por eso había que hacer cantidades de comida. El sangrero a las 5 de la mañana estaba dando el desayuno al arriero y le estaba entregando a cada uno su fiambre o su chupao. ¿Y qué contenía ese fiambre? Ese fiambre contenía arroz, papa, yuca, plátano maduro, huevo, mucho riogo, y contenía la proteína que era el cerdo. En esa época el pollo no se usaba como se usa hoy en día. Hoy en día es muy común el pollo, pero en la época de la herrería, 1850, e incluso en los años en que nosotros fuimos jóvenes, en cada gallinero había un gallo y el resto eran gallinas. Y las gallinas no se desperdiciaban, las gallinas eran para que pusieran los huevos y eran para darle al señor obispo que llegaba, al cura párroco, al señor alcalde, al familiar lejano, a la mamá que tenía a sus hijos y les daban 40 gallinas, le mataban 40 gallinas en la época del puerperio. La gallina era un elemento muy importante, pero no se desperdiciaba, entonces no podría el sangrero traer un poco de gallinas colgando o cacareando o simplemente despresadas porque no había neveras. Entonces la gallina no se usó nunca en el chupao. ¿Qué se usó? El cerdo. Se traía el cerdo, donde se acababa el cerdo, compraban un cerdo, simplemente lo mataban y era para mucha gente. Imagínense qué tal para 200 o 300 arrieros gallinas, pues eso era tremendo. En cambio un cerdo sí alcanzaba, o 2 cerdos, para alimentar a toda esa gente. Por eso el chupao que queremos organizar en Fresno debe tener los elementos básicos del arroz, de la papa, de la yuca, del plátano maduro, del huevo entero, de un buen riogo, un buen soporte de riogo de tomate y cebolla. Ya el secreto que le pueda colocar cada uno con algunas otras cositas. Y le vamos a dar un gramaje, cuánto va a pesar ese chupao. Además, le vamos a dar un valor agregado a eso, en el sentido de que no va a ser un fiambre, sino que ese fiambre se va a cocinar. El fiambre es simplemente coger todo lo que yo cociné y ponerlo en una hoja de biao con una basecita de hoja de plátano, envolverlo y entregarlo. Eso es el fiambre. Pero cuando ese fiambre lo volvemos a cocinar en ollas grandes al estilo del tamal, a puro vapor, que coge el sabor de la hoja de biao y el sabor de la hoja de plátano,
ahí ya no es fiambre, ahí ya es chupado. Además cambia hasta la conformación interna, porque en un fiambre el arroz y las papas están todas sueltas, en el chupado todo está compacto. Por eso se llama chupado, porque se le sacó el aire y quedó todo compacto. Entonces el chupado tiene una historia. Un plato típico de un pueblo debe tener una historia, una razón de ser. La razón de ser es que nosotros venimos de la arriería. Nosotros no venimos ni siquiera de los indígenas, porque aquí a los indígenas los aniquilaron los españoles. Nosotros venimos de los arrieros. Entonces esa es la comida. La arepa era de los arrieros, la mazamorra era de los arrieros, los frijoles de los arrieros. Y el arriero usaba mucho el chicharrón, usaba la costilla y la carne de cerdo. Entonces por eso el chupado debe contener ese tipo de carne. Si alguien lo quiere hacer de otra manera, si alguien le dice hágamelo con gallina, hágamelo con pollo, bueno, allá. Pero el plato típico de Fresno va a tener unas especificaciones y por eso con CORAC, con la Asociación de Turismo y con la Administración Municipal y el Consejo Municipal y el SENA se está estableciendo eso con personas que han hecho el chupado tradicionalmente aquí en Fresno. Los tenemos reunidos, han dado sus fórmulas y ahora vamos a aglutinar todo eso en un solo propósito, para que ese chupado tenga unas características comunes y que cada vez que hagamos una feria, que se van a hacer los 2 de noviembre, el día del chupado, o que hagamos algún evento para la Asociación de Turismo, para CORAC, la Asociación de Cultura, o para la Administración, vamos a mandárselos a hacer a las personas que cumplan con el gramaje y con las características que va a dejar establecidas el SENA y que seguramente van a quedar consignadas en un acuerdo municipal.